El código ya perimió. Lo podemos afirmar categóricamente. ¿Por qué? Porque hoy fue la última sesión del Senado. El Senado vuelve a reunirse el próximo 16 de agosto para renovar su bufete directivo y comenzar la nueva legislatura. Entonces ya no hay posibilidades de que esa pieza que fue introducida en la legislatura anterior por el presidente de la Cámara de Diputados, Pacheco, digamos que tenga algún tipo de posibilidad. Claro que se puede dar el caso, y ahí se notaría un interés, si tiene el interés el Poder Ejecutivo, si el Poder Ejecutivo decide prorrogar la legislatura mediante decreto, que lo ha hecho, Ahora, lo difícil es que lo vaya a hacer. Si no lo hace, entonces, bueno, porque ciertamente la legislatura, como tú dices, terminó ya. Sí, es que no, tú prorrogas la legislatura cuando está muy lejos del 16 de agosto o del 27 de febrero, pero estando ya algunos días no tiene sentido. Mira, finalmente yo creo que lo que ha pasado es lo mejor. O sea, el código perimió, deberá ser reintroducido. De hecho, este proyecto es un proyecto reintroducido porque tú sabes perfectamente, y ustedes también, que nosotros venimos desde el 2012 trabajando el código. Alguien esta mañana hablaba de la ley 554-14. Este fue el código del 2013 que fue observado y se le incluyeron las causales. Y fue promulgado como la ley 550-14, que meses después, y tras haber sido estudiado, desmenuzado en las escuelas del Ministerio Público y la Judicatura y en algunos eventos entre abogados, el Tribunal Constitucional lo declaró contrario a la Constitución, porque se violó el principio de bicameralidad en el conocimiento de la observación presidencial para la introducción de las 3 causales. Miren, yo creo que al final lo mejor es esto. Además, en la segunda lectura de este proyecto de ley, además de que se corrigieron algunos problemas que tenía el proyecto, y que se evidenciaron en la primera lectura, sin embargo, se cometió el error de ese día, sin que haya sido consensuado en la Comisión de Justicia, mutilar el artículo 197, que es el que tiene que ver con la discriminación, y se sacó de la discriminación por preferencia u orientación sexual, con lo cual, digamos que se desnaturalizó el artículo, porque uno de los grupos que mayor discriminación reciben en todos nuestros países son las personas que tienen una orientación sexual no hetero, ¿no? Pero ¿no entiende usted, don Ricardo, que el país necesita y merece ya nuevos tipos penales, y esos temas, que por un tema está atascado ese código, esos temas tratarse en una ley especial, o como se habló en principio, que fuera un referéndum? Mira, ese es otro tema, pero tú a lo que te estás refiriendo es a las 3 causales. Claro, lo que tiene varado el código. La historia de las 3 causales es que iban a estar incluidas en la Ley General de Salud en el año 2000. Exactamente. Hace 2 años tuvimos un evento hablando del nuevo código, y recuerdo que Eric Raful, que fue el consultor de la ley, lo dijo: miren, el tema es que para poder sacar la ley de salud tuvimos que sacar las causales, y se le hizo la promesa a esos grupos de que se iba a incluir en el Código Penal. Este es un tema sumamente difícil. De hecho, el Congreso nunca ha aprobado las 3 causales, ni siquiera en el Código. Y cuando se introdujo en el 2014 la interrupción del embarazo por causa de violación, incesto o el originado en malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos y protocolos que se establezca en una ley especial. O sea que incluso lo dejó muerto. Óyeme, exacto, que incluso en el 2014, cuando se introdujeron las 3 causales como eximente, se sujetó a una ley especial. Las 3 no, una. No. Yo acabo de leer el párrafo que se introdujo en ocasión de la primera observación que hizo el presidente Medina, ¿no? Okay. Que fue a la Cámara, en la Cámara se introdujeron y de ahí se mandó al Poder Ejecutivo, no se mandó al Senado como debió ser, exacto. Y por eso, pero aún así ahí estaba condicionado una ley especial. Eso es entonces, lo que... bueno, este es un tema sobre el que se ha dado muchísima vuelta.
Es cierto que el código merece un poquito más de trabajo. Hay muchos otros aspectos que no son solo eso también. Y el código tiene muchísimas cosas. Me hacen una salvedad, don Ricardo, y es que mientras esté el estado de emergencia no se cae la legislatura, entonces está hasta el 12 de agosto el estado de emergencia actual. Sí, bueno, pero el Senado cerró sus sesiones ya. Sí, pero decidió no volver a trabajar. Convocaron para el 16, pero mientras esté hasta el 12, pueden sesionar. Yo no he dicho que la legislatura cerró. Lo que he dicho es que el Senado ya cesó, ya decidió hoy que esta era su última cámara también. No había, ¿conoces esa parte de la Constitución que el estado de excepción afecta a la legislatura? No, sí, eso yo estoy de acuerdo con él, es así. Lo que pasa es que el Senado hoy ya se había anunciado ayer. Ayer fueron presentadas las memorias de la presidencia. La Cámara de Diputados también. Entonces decidieron que hoy era la última sesión y ni siquiera se incluyó la lectura del informe de comisión. O sea que había ya una decisión, un relativo consenso ahí tácito de que no se iba a colocar en la agenda. Porque además, pensemos políticamente, en este momento en que se han introducido temas, digamos, que generan algún tipo de discusión pública, como es el tema de la discriminación, ¿conviene que eso vaya al Poder Ejecutivo en esta coyuntura? Cuando el presidente está celebrando su primer aniversario. Yo creo que... Los ruidos, evitar los ruidos. Hubiese sido un ruido demasiado fuerte, someter incluso al presidente a esa disyuntiva de si lo observa o lo promulga. Y un campamentico que hay frente al Congreso. Exactamente. Y yo creo que lo mejor, no tanto por lo que acabo de decir, sino porque ciertamente el código necesita, como alguien ha dicho, 2 o 3 meses de trabajo. Sí. Mira, perdón, me apunta el senador Félix Bautista que ciertamente que no cerraron, que al contrario, que han sido convocados para el martes 10. El mismo presidente del Senado, pero que eso habría que leerlo, tomaría por lo menos 2 semanas, o sea que él entiende que de hecho sería muy difícil. Pero habría que ver incluso si se va a incluir en la agenda. Exacto. O sea, él dice que aún se empezar a leer, habría que leer, no habría Estamos hablando tiempo. de 400 artículos. Sí, exacto. Si yo te preguntara de los aspectos que tú entiendes que deben ser más perfeccionados, ¿tú te quedarías en eso? Porque la gente entiende que solamente por los 3 causales de discriminación, pero ahora yo revisando lo demás y las sugerencias de doña Miriam, el mismo presidente del Senado, el senador Antonio Taveras, ¿tú dirías que son muchas más? Mira, yo creo que además de la discriminación, ciertamente hay algunos aspectos que merecen ser revisados. En la discriminación hay 2 aspectos. Uno, la necesidad de incluir a los grupos que tienen una preferencia u orientación sexual y además eliminar la objeción de conciencia. Exactamente. O sea, el párrafo tercero del 197. Una objeción tan abierta. Yo creo que es insostenible. Un poco para ayudar a nuestro público a explicar lo que es la objeción de conciencia. La objeción de conciencia, cuando tú dices yo no voy a hacer algo. Porque mi conciencia no me lo permite. Mis ideas son contrarios a eso. En el sistema jurídico constitucional dominicano, los únicos que pueden objetar, que pueden invocar la objeción de conciencia son los periodistas, de conformidad con lo que establece el artículo 49 de la Constitución. En otros ordenamientos jurídicos, ese tipo de objeción se ha reconocido, por ejemplo, en materia de aborto, a los médicos, pero eso en circunstancias en las cuales no haya otro médico que pueda hacer la interrupción del embarazo, ¿tú entiendes? O sea que la objeción de conciencia es un derecho muy limitado. Tú no puedes invocar la objeción de conciencia para tú discriminar a alguien. O sea, eso es inconcebible. Y desgraciadamente, como decía José Horacio Rodríguez, eso se incluyó en la segunda lectura. Pero finalmente, después que se ha armado todo este lío, yo creo que tanto en la Cámara de Diputados, donde salió esto,
y pudiera eventualmente ser reintroducido, o en el Senado, donde también probablemente pudiera ser reintroducido, yo creo que ese tipo de cosas se va a resolver. Y sobre el aspecto que dice Finjus, que me parece muy importante, diciendo que la Cámara, que el Senado tiene una labor de contrapeso, o sea, que como la Cámara de Diputados duró tanto tiempo y que ahora el Senado como que bueno ya, y llama la atención a que cada uno debe representar diferentes intereses. Cada quien tiene que jugar su rol. O sea, el Senado, nosotros tenemos un Congreso bicameral y no podemos pretender que una Cámara simplemente valide lo que hace la otra, ¿no? Caramba, yo entiendo el interés y el entusiasmo de un grupo de amigos regidores, ¿no? Yo los estuve acompañando. Estuvo también Finjus, estuvo José Lorenzo Fermín, ¿no? Que José Lorenzo Fermín está trabajando este tema desde el año 1997, cuando el presidente Fernández creó aquellas comisiones de modificación del Código Civil, del Código Procesal Civil, del Código Penal, del Código Procesal Penal. Él fue, ¿no?, de los comisionados iniciales de la modificación del Código Penal, y ha estado desde el primer día. O sea, él es la memoria de lo que ha pasado. Pero bueno, sí, esto hay que estudiarlo más detenidamente. Yo no creo, salvo algunas cosas que hay que resolver, ¿no? Yo no creo que haya mayores dificultades. Yo creo que habrá un consenso. Habrá situaciones con las que probablemente se quedarán fuera del código, ¿no? O sea, porque hay quizás decisiones políticas, ¿no? Eso hay que entenderlo. En Finjus, por ejemplo, se ha planteado, y yo he trabajado como por parte de Finjus e independientemente, que se incluyan las 3 causales. Pero desde que se reintrodujo este código quedó claro que las 3 causales no iban a tener cabida, o sea que eso se iba a dejar para una ley especial. De hecho, un diputado propuso una ley especial para ese tema, y creo que hay una comisión, no sé qué tanto han avanzado. ¿Tú crees que era para dejarlo una ley especial o para sacarlo del código? Porque el mismo consenso. Bueno, sí, es lo mismo. Al final, porque aquí tenemos, óyeme, señores, nosotros tenemos, primero es una sociedad conservadora, vamos a reconocerlo. Así es. Y el Congreso es un reflejo de la sociedad. El Congreso nunca ha aprobado las 3 causales. Nunca. En ninguna de los 4 códigos. En el del 2006, que observó el presidente Fernández, no estaban. En el 2013, que se convirtió en la ley 550-14, no estaban y se introdujo en la Cámara de Diputados. En el 18 se cayó por eso. Porque Danilo observó por segunda vez. En el Senado lo rechazaron, la observación, y en la Cámara de Diputados no pudieron ponerse de acuerdo. Ricardo, las observaciones o sugerencias que envió la Procuradora General de la República, ¿qué te parecen y si tú consideras que van a ser o no acogidas? Mira, yo creo que la mayoría de las observaciones deberían ser acogidas. Ella propone incluso, hay cuestiones muy técnicas, por ejemplo, ella está proponiendo que dejemos a un lado esa clasificación tripartita de las infracciones, que digamos simplemente infracciones. Bueno, eso está bien. Lo que pasa es que uno en la labor académica, en la labor científica y docente, uno utiliza la clasificación, la taxonomía, para comprender mejor el mundo. Claro. No, es así. Sin embargo, ella lo está planteando desde el punto de vista de hacer justicia. O sea, como se va a hacer justicia con el Código Penal, es preciso adaptar determinadas formas. Para que sea él se refiere específicamente a esa división que tiene un valor, Ricardo. No es lo mismo un código abierto, el juez pudiera moverse mucho más fácil que en esa división tripartita. O sea, sería abandonar toda una tradición francesa. Sí. ¿Tú lo ves bien? Bueno, yo creo que la clasificación tripartita que se hace entre infracciones muy graves y leves, no daña. Exacto. No daña. Y ayuda mucho. Y ayuda para uno organizar pero bueno, si finalmente se decide que no hay esa clasificación, tampoco va a pasar nada. Lo otro que vi que mi querida profesora propuso es que haya una cláusula sobre la tentativa.
Sí. Ustedes saben que la tentativa se castiga siempre. Como el crimen. Bueno, en los casos hay una cláusula aquí en el código que dice que en los casos de delitos muy graves siempre se castiga la tentativa. Exactamente. En los casos de delitos graves, cuando lo dice el código, y nunca en los casos de infracciones leves. Claro. No hay tentativa en casos de infracciones leves. Ella lo que está proponiendo es que haya una cláusula que diga que siempre se castiga en los casos, por ejemplo, de infracciones graves, porque ya hay una cláusula que dice que en los casos de muy graves siempre se castiga. En cuyo caso, bueno, lo que estaríamos haciendo es alivianando el código. Me parece que lo que leí es que ella decía que la tentativa era lo que había que castigar, no que fuera leve o no, sino la disposición de la persona a comenzar el ejercicio de la acción antijurídica. Sí. Y no que, por ejemplo, solamente en caso de crimen. Eso es lógico lo que ella está diciendo, pero también el pensamiento anterior tenía una justificación, porque es una tentativa y siempre muy difícil saber si de verdad había un deseo de seguir, había un principio de ejecución, pero bueno, son criterios modernos. Lo que pasa es que nosotros estamos abandonando la dogmática jurídica penal francesa. O mezclándola. Abandonándola. O sea, estamos saltando a lo que se llama a la dogmática jurídico-penal de origen alemán, que es la teoría del delito. Pero debo decir lo siguiente, no es que la estamos abandonando, es que de hace muchísimo tiempo que nosotros la abandonamos. Todavía aquí en las escuelas de Derecho, donde no se imparte teoría del delito, aquí se enseña, como nos enseñaron a nosotros, Susana y a mí, ¿no?, que los elementos constitutivos del delito son el elemento moral, el elemento legal y el elemento material. En Francia, hace mucho tiempo que esos no son los elementos constitutivos del delito. Nos quedamos en el siglo XIX. Tú te lees a Bernard Bullock, te lees a Jean Pradel, y vas a encontrar que los elementos constitutivos que reconoce la doctrina mayoritaria en Francia son otros, ¿no? Son, por ejemplo, la conducta, el daño y el lien de la causalité, o sea, el vínculo de causalidad. Entre el daño y la conducta. Y entre eso que nos enseñaron a nosotros en la universidad, esos tres elementos constitutivos, a esta fecha, ha habido mucha evolución. Ha habido autores que han planteado una teoría unitaria, bipartita, tripartita, cuatripartita, y nosotros, los dominicanos, hemos estado al margen de esa discusión teórica sobre los elementos constitutivos del delito en la dogmática jurídica francesa. Mira, tenemos que irnos, pero yo quiero que tú me digas, por lo menos de mi parte, cómo tú viste la comunidad académica, jurídica y los actores en este ejercicio. ¿Crees que han estado a la altura del momento? Mira, lo que pasa... te lo digo porque es que te escucho tu discurso alto, pero ese no es el discurso de los senadores, de los diputados. ¿Hasta dónde podemos poner algo tan importante, tan conceptual, tan teórico en manos de gente que algunos no están ni en eso? Bueno, pero mira, yo te digo la verdad, mi experiencia en la Cámara de Diputados, en las últimas tres versiones, la 2013, 2017, 18 y esta, es que cuando tú te sientas con los legisladores, muchos de los cuales son abogados, aunque no tengan la formación en teoría del delito que uno tiene, ¿no? Porque estudiamos en la escuela de la judicatura y además, oye, todo el que se ha graduado en las dos escuelas en los últimos 10 años se ha formado en teoría del delito, ¿no? Claro. Ellos entienden, la mayoría. A veces hay algunos forcejeos, algunas ideas que son propias del interés por innovar. O sea, este Congreso es en su mayoría gente nueva. Entonces tienen deseo de aportar. Y desgraciadamente nosotros venimos trabajando con el mismo código. Tú coges esta ley 550-14 y la comparas con lo que se aprobó en la Cámara de Diputados y es en un 95% lo mismo. Entonces, probablemente algunos de los errores que se han cometido sean producto de ese deseo de aportar algo, ¿no? No creo que haya sido... Ricardo, ojalá que te entrotes y te tengamos pronto como diputado, de verdad, porque por lo menos como diputado. Yo sé que es un sacrificio muy grande, porque ya tú no tapas eso. Ya yo tengo muchas cosas y tú lo sabes. Sí, pero de verdad que...
De verdad. Y no te digo senador porque es más político el asunto y tal vez sea demasiado para ti ese sacrificio, pero nada. Bueno, pero muchas gracias. Por explicarnos y yo estoy feliz de que por lo menos se haya quedado sobre la mesa. Sí, yo creo que lo más conveniente para todos. De derechos. Y vamos a ver cómo eso se mejora. Así es. Gracias. Vamos a la pausa.